qué alegría. Podéis tocar si lo sentís. Podéis hacer lo que queráis, oye. Yo creo que sois personas llenas del Espíritu Santo. Hechos 4:13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y les reconocían que habían estado con Jesús. Yo no sé si tú sabes el contexto de este versículo, pero realmente ellos estaban delante del concilio, porque ese concilio estaba contra ellos, porque ellos estaban predicando de Cristo y había sanidades y había cosas que estaban chocando a aquellos que con celitos, con envidias estaban viendo. ¿A quién veían en ellos? Habían visto que estaban con Jesús y se maravillaban. O sea, la gente que les confrontaba, que les regañaba, por así decir, que los perseguía, se maravillaban. Una de las cosas que me enseñó el Señor es que aunque la gente vea a Dios en mí, sus celos y sus contiendas en el corazón, aunque vean las maravillas de Dios en mi vida y aunque vean cómo Dios usa nuestras vidas, de igual manera se pueden levantar contra ti. De igual manera se pueden levantar contra mí. No es garantía de que el fuego de Dios esté en ti. No es garantía de que la gente no vaya a atentar contra ti. Lo hicieron contra Jesús, lo hicieron contra sus discípulos. Entonces, mira, hermano, el evangelio es para valientes. ¿Cuántos aquí son valientes? ¿Cuántos saben que llevar el evangelio adelante te vas a encontrar con tu familia que te confronta? Vas a encontrar tal vez en estas navidades que te sientas a la mesa y tu familia te confronta porque te dice: estás en una secta, te lavaron el cerebro. ¿Cuántos saben que un pueblo de guerra no puede andar doliéndose por todo? No, aquí dice incluso que les reconocían que habían estado con Jesús y dice que se maravillaban de las cosas, de lo que hablaban, de todo. Había un impacto real del poder de Dios sobre estos hombres, pero eso no valió para aquellos que les celaban, que les criticaban, les odiaban. No valió. Entonces aprende a entender que esas historias bíblicas están ahí para decirte cuál va a ser tu caminar en esta tierra. Y lo que más me gusta de este texto es cuando dice hombres sin letras y del vulgo. Esto me encantó. Pedro y Juan eran personas sin letras y del vulgo. Eran hombres que no tenían la educación rabínica como en aquel tiempo se pedía. ¿Entendemos esto? Entendemos que está hablando de personas como tú y como yo. Cuando yo leía la historia de los avivadores, a mí se me prendía el corazón, pero algún engaño dentro quería decirme como: esto no es para ti. Hasta que entendí, no. Todo en la Biblia, todo en los libros históricos, todo en aquello que ya sucedió en la tierra es para poder vivirlo yo. Yo soy esa mujer sin letras y del vulgo. Yo soy esa persona común y corriente. Pero si Dios lo hizo con ellos, aquí te está diciendo que lo puede hacer contigo y lo puede hacer conmigo. ¿Cuántos dicen amén a esto? Pero ellos tenían dos cosas importantes. Una, fíjate que aquí hay mucha confusión, porque me he encontrado con muchas personas que dicen: bueno, yo ya tengo el Espíritu de Dios y puedo llevar adelante la misión. Sí, es verdad, pero es una verdad a medias, porque Pedro y Juan, como les cambio tanto los nombres, Pedro y Juan eran sin letras, pero que la Biblia diga que son sin letras no quería decir que ellos fueran sin entendimiento en las Escrituras. Porque de hecho tenemos ahí en Hechos 2, yo saqué un par de textos en Hechos 2 donde Pedro directamente cita al profeta Joel y cita los Salmos. Quiere decir que sin letras en el estilo rabínico y en todo lo que en aquel tiempo se establecía como estudios, pero ignorante de la Biblia, ¿no? Ignorante del Antiguo Testamento, ¿no? Porque lo sabía citar. Quiere decir que tenían un conocimiento. Después en Hechos 3, Pedro explica que la muerte de Cristo se cumplía en las Escrituras. Entonces sabían las profecías. Ellos no tenían en este momento el Nuevo Testamento, pero tenían un conocimiento de lo que hasta ese momento Dios había hablado. Yo quiero decirte que esa es un arma, es el arma más poderosa que tú vas a tener en la tierra. El escrito está. Porque mira, cuando Satanás te confronte o Satanás te mienta en la mente, si tú te sabes la Escritura, tú le puedes rebatir y decir: escrito está. Escrito está. ¿Con qué le hizo la guerra Jesús en el desierto? Escrito está. Entonces, no me vale las personas que dicen que necesitamos estudios
para poder Dios llevar adelante la misión, porque la Biblia nos habla de personas del vulgo, personas sin letra, sin escrituras, o sea, sin estudios como establecía en aquel tiempo el patrón rabínico, sin ese tipo de estudios a los que Dios usó. Pero tampoco me vale decir las personas que dicen, bueno, todo es fuego, porque hemos visto cuántos disparates hace el todo fuego sin la palabra que es Jesús. Entonces yo creo que tiene que ser un combo de todo. No está bien decir que para que Dios te use tienes que ser estudiado y pasar los 4 años para hacerte el título de pastor. Mira, yo he visto mucha gente que tiene el título y la maestría en pastor y de pastor no tiene nada. Y he visto muchas otras personas que no tienen nada y tienen a Dios, tienen conocimiento de la palabra y lo tienen todo. Entonces no nos podemos ir a ningún extremo. Ni está bien decir que al que no tiene nada, solo al que no tiene nada, usa a Dios, y al que no tiene títulos usa a Dios, porque la Biblia también dice que hay personas con título rabínico que Dios usó. ¿Entendemos cómo no nos podemos poner en conceptos radicales en nada en la palabra? Te doy un consejo: sé radical contra el pecado, contra nada más, porque todo lo demás, la Biblia tiene multitud de formas como Dios obra y cómo a Dios le gusta hacer las cosas. Entonces quédate con este concepto: más importante que tener un título en la pared como lo tenían aquellos líderes religiosos es conocer la palabra de Dios y vivir cerca de Jesús. Eso es lo que tenían Pedro y Juan. Conocían del Antiguo Testamento, de los profetas, los salmos. Conocían, no tenían título en la pared, pero se conocían y estaban cerca de Jesús. Porque aún sus opresores reconocían: estos son de los que andan con Jesús. Se moverían igual, caminarían igual, darían los mismos consejos, harían las mismas cosas. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Amén. ¿Por qué te digo todo esto? Porque Dios me habló de que Él usa a quien quiere. Pero a veces pasamos la vida esperando ser usados por Dios. Y ayer en la noche Dios me hablaba todo el rato de esto. Estáis paralizados, esperáis tanto que no hacéis nada. Esperáis tanto ser santificados que en el camino no hacéis nada. Esperáis tanto el fuego del Espíritu. El domingo hablaré algo de esto, porque encima me tocó predicar 2 veces. Esperáis tanto el fuego del Espíritu que en el resto no hacéis nada. ¿Recordáis el día que os conté que estaban unos pastores orando y yo no veía ni el poder de Dios ni veía nada en aquella reunión? Y yo decía, bueno, para esto me quedo quieta y no gasto mis fuerzas. Y oí una voz directa que me dijo: al menos están haciendo algo. Tú no estás haciendo nada, Ana. Realmente, aunque creas que no haces, haz porque Dios lo dijo. Aunque creas que contigo no va a resultar, haz porque Dios lo dijo. Porque tú eres la iglesia de Jesucristo. Porque tú puedes no creer en ti mismo, pero hay alguien que creyó en ti y ese es Dios. Dios creyó en ti desde el principio. ¿Sabes que Dios creyó en ti desde antes de haber entregado tu vida a Jesús? Porque tú sabes que el ministerio y la asignación que tienes en la tierra no viene desde el día que tú le dijiste: Señor, quiero que seas mi Señor y Salvador. ¿Sabes que ya venía contigo? Eso me hace creer que Dios, viendo tus errores, viendo tus fallos, viendo tus pecados, viendo todo lo que liaste, viendo todo lo que estás liando y viendo todo lo que liarás, contó contigo. Dijo: está bien. Él piensa que no es nada y, como te he dicho antes, está bien. En Gálatas dice, Gálatas 6:3, porque el que se cree ser algo no siendo nada, a sí mismo se engaña. Está bien. Entonces está bien que tú creas que no eres nadie, está bien. Pero como te he dicho, tú en ti mismo no eres nadie, pero es que Dios te escogió, entonces eres alguien escogido por Dios. Eso ya te califica. Eso ya te califica para comenzar, para fallar. Eso ya te califica. Dios no solamente murió por nuestros pecados, nos centramos tanto en eso, que creemos que Dios murió por nuestros pecados y que nos perdonó los pecados, pero luego tenemos que trabajar nuestro corazón, ¿verdad o mentira? ¿Verdad? Tenemos que trabajar nuestro interior, tenemos que trabajar nuestro carácter, tenemos que trabajar todo eso. Pero ¿y tú crees que Dios no contaba con todos tus fallos, todas tus debilidades, todo tu carácter? ¿O crees que Jesús solamente murió por tus pecados? Él murió por tus debilidades, por tus fracasos, por tus fallos. Él murió por todo lo que llevas ahora mismo en la mente. Él murió por todo lo que llevas ahora mismo en pecados. Él murió por todo eso. Y aun con todo lo que Él ve, porque si yo haría una radiografía puedo no ver nada, cómo vas vestido, cómo vas peinado, pero si Cristo haría una radiografía, ve tu pasado, tu presente y tu futuro, y aún así dice: te escogí.
te escogí. Pero pasamos demasiado tiempo queriéndonos limpiar, queriéndonos santificar. Y eso está bien, y todos los sermones que enviamos son así. Santifícate, vete por Jesús, vete. Todo eso está bien. Pero ayer anoche como que Dios me despertaba y me decía, está bien, en tanto no los paralice. Porque si estás esperando ser santo para hacer algo en la tierra, no vas a hacer nada en la tierra. Perdón, santo. Tener esa santidad solemne donde todo lo haces bien. Nunca vas a hacer nada. A eso me estoy refiriendo, porque santo ya eres, porque Él te santificó. Pero me estoy refiriendo a esas vidas que quedan atascadas buscando algo y en tanto lo buscan. Aquí sí podríamos meter ese contexto de buscad y hallaréis. Tú ya le encontraste a Él, el Espíritu de Dios ya está en ti. Entonces, mientras trabaja en ti, vete tú a trabajar hacia otros. Vete tú a movilizarte para hacer todo aquello que Él te pidió hacer. Y las cosas van a funcionar. ¿Cuántos creen que va a funcionar? Él quiere que te unas a su obra como estés. Y mejor hacerlo así, como estés. Como he dicho, como estés. ¿Sabes que me encuentro gente que me dice, es que pastora, no me puedo bautizar porque todavía soy pecador? Nunca se van a bautizar. Porque no han entendido que no son pecadores que ocasionalmente pecan. Pecadores éramos cuando estábamos sin Cristo, pero una vez que Cristo entró en nuestro corazón, ahora ocasionalmente pecamos. No vivimos en pecado. Pero ese ocasionalmente peco, Satanás le da la vuelta en la mente de muchos hijos de Dios para decir, como pecas, eres un pecador y no estás todavía, no estás preparado para bautizarte. Y a otro que ya se bautizó le dice, no estás preparado todavía para hacer nada para el Señor, porque mira qué sucio estás y mira qué blanco está el otro. ¿A alguien le ha sucedido esto? ¿Verdad? Y dependiendo incluso de tu personalidad, pues te lanzas más o menos. Pero hoy Dios ha venido a decirte que no es así. Cuando tú comiences a creerle, realmente tú vas a ser usado por Él grandemente. Cuando tú comiences ¿a qué? A creerle. A creer que Él ha dicho de ti que cuenta contigo. A creer que Él ha dicho de ti que ya conoce todas tus debilidades, que ya conoce todos tus pecados, que ya te conoce mejor que tú mismo. Pero que creas un poquito en ti. Creo que en este último tiempo la Iglesia de Jesucristo, o en todos los tiempos la Iglesia de Jesucristo tiene que creer más en ella misma. Tú tienes que creer más en ti mismo. Cuando te digo qué tal, la gran mayoría de las personas me dicen todo lo malo que tienen. Eso no es creer en uno mismo. Yo sé que tengo muchos fallos, que tengo muchas debilidades, pero Cristo está en mí. Y con lo que tengo allá voy. Eso es lo que tú tienes que hacer. Y vas a ver que va a funcionar y vas a empezar como que a llenarte de todo. A llenarte. No solamente en poder, porque si Dios da conforme lo que haces, es decir, te voy a probar en lo poco. Y si sale bien te añado. ¿Qué sucede con la iglesia paralizada que nunca hace ni lo poco? Porque ¿cómo voy a hacer, pastora? ¿Cómo voy a orar? Y si no resulta, y si resulta, no, pero es que tengo un pecado oculto. Mira, con pecado y todo, vete adelante, porque en el camino Dios viene y te santifica. Yo estoy hablando de mi propio testimonio. Como no tenía mucha teología ni mucha doctrina en esto, yo con mis pecados y todo, allí me metí en aquel pub, en aquella discoteca, y revolucioné la discoteca. Aquí tenemos de muestra a Arantxa, que está aquí en la danza profética, y era la gogó de la discoteca de al lado. Pero si yo llego a estar allí pensando, no, es que estoy en pecado, no, mira, en pecado no, evangelicé a todo el mundo. Y de ahí salió gloria. Porque es que al final no se trataba ni de mí, se trataba del poder de la palabra de Dios en el corazón del otro. Luego Dios se encargó conmigo y disciplinó mi vida y me comí todas las consecuencias, pero al menos hice algo. Entonces ponte este ejemplo. Cuando te quiera venir el enemigo a decirte sus mentiras, ponte este ejemplo. Oye, si a la pastora le funcionó, a mí que estoy mejor que ella, me funcionará también. Amén, ¿verdad? Me funcionará también. Dale ese aplauso a Cristo, amén. Aquel que te llamó a cumplir un destino es el que puso la mano sobre ti y el que te va a llevar hasta el final de tu propio destino, porque más interesado Dios que tú, más interesado el Señor que tú. Y recuerda, Él contó con cada uno de tus días.
con cada uno de tus fracasos, con cada una de tus derrotas, con cada una de tus dudas, con cada una de tus incapacidades. Pero, ¿por qué Dios se iba a estar pensando en tu capacidad si la capacidad es la de Él? ¿O en tu poder si el poder lo pone Él? Entonces tú solo pon la voluntad y acciónate. Soy la iglesia de Jesucristo. Voy a dejar un año y voy a entrar en otro puro fuego. No hay persona que se encuentre conmigo que me vaya a decir, y yo lo tenía mucho peor que tú, porque yo cuando decía, Cristo te puede salvar, la gente me decía, ¿Cristo me puede salvar? ¿Y tú? ¿Qué haces aquí metida? Cristo puede con ese vicio de alcohol en tu vida si lo quieres dejar. ¿Y tú que andas borracha perdida? Pero tenía por lo menos el carácter de decir, tú no mires lo que yo hago y haz lo que yo digo, que la Biblia funciona. Y oye, mira, yo os conté que me encontré un hombre en mi pueblo que me dijo, ¿tú te acuerdas de mí? Le dije, claro, ¿cómo no me voy a acordar? Yo lo conocía desde niña además. Le dije, ¿cómo no me voy a acordar? Y me dijo, ¿y tú te acuerdas aquel rezo? Me dijo, aquel rezo, aquella vez que rezamos fuera de aquella discoteca, en un portal, yo me acordaba perfectamente. Me dijo, ¿tú sabes lo que yo hice? Yo le dije, sí, borrachos perdidos como estábamos, pero le entregaste la vida a Jesucristo. Me dijo, pues que sepas que ahora te sigo en YouTube. Dios es tremendo, amén. Realmente hay una siembra, pero la religión nos ha hecho demasiado daño. Demasiado daño. Yo con esto no estoy dando licencia que tú puedes beber, fumar y hacer lo que quieras. Estoy diciendo que Dios ya contaba con eso. Y aunque venga la disciplina, porque el Señor me dijo, por un momento, Ana, tuve que quitar el rostro de ti, de todo lo que estabas haciendo. Y tuve mi disciplina. Y Dios disciplinó mi vida, hermanos. Y os digo, yo tuve serias consecuencias. Pero te estoy diciendo que si yo, una mujer que estaba perdida, pude llevar adelante lo que Dios dice que hay que llevar adelante, ¿cómo tú, que estás encontrado, no lo vas a hacer? ¿Cómo tú, que ya Cristo te salvó, que Cristo te limpió, que ya estás direccionado, que ya sabes que la sangre de Jesucristo limpió tus pecados, limpió tu vida? Si tú ya sabes todo eso, ¿cómo tú, por tus debilidades o por lo que sea que el infierno te tiene oprimido y engañado, cómo tú no vas a llevar la palabra? ¿Cómo tú no vas a llevar la sanidad? Cuando alguien esté enfermo, mira, no le pongas la mano en la cabeza, pero dile, ¿me dejas orar por ti? Oye, si funciona, funciona, porque Dios hizo que funcionara. Si la gloria no va a ser tuya y el fracaso tampoco. Pero haz algo, iglesia. Yo sentía que Dios me decía esto, porque golpeó este versículo en mí y me dijo, sin letras y del vulgo. Y con eso yo lo entendí. Todos nosotros somos así. Pero aquí hay dos personas que hicieron maravillas. La mano de Dios en ellas hizo maravillas. ¿Qué los separa de ti y de mí? Tal vez que ellos le creyeron. Tal vez que ellos no solamente se quedaron en creer en Dios, en Jehová Dios, sino que fueron un paso más allá de decir, voy a creerle a Dios. Y si dice que esto funciona, funciona. Mira, la historia de las que más me impacta, porque creo que me veo reflejada en esa historia, de la historia del Gadareno. Ese hombre que se autolesionaba, ese hombre que dormía en los sepulcros. Dime una cosa, ¿qué conversaciones podría tener ese hombre? ¿Creéis de verdad que tenía, no sé cómo se dice esto, cuando tienes que tener un modus social, no sé cómo se dice, que tienes que socializar bien, saberte cierto? Yo no sé, yo voy a lugares donde no sé qué tenedor tengo que coger. ¿Etiqueta? ¿Protocolo? ¿Qué protocolo podía tener el Gadareno? Explícame, para que veáis cuántas trabas mentales tenemos. ¿Crees que este hombre podía tener protocolo? ¿Que este hombre podía saber hablar? Mira, llevaba un montón de años en los sepulcros y Dios vino con una liberación, pero te voy a decir, las liberaciones no son que a ti te cambia de pronto los estudios, de pronto hay una liberación y te haces universitario y sabes hablar y sabes todo el protocolo. No, los demonios se van de tu interior, pero quien tú eres va a quedar ahí, ¿verdad? Esta historia, ¿sabes por qué me impacta? Porque Jesús confió en un hombre que no tenía nada que dar. Nada que dar. Y entonces le dijo, ¿sabes? Vete a contar cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. ¿Sabes en quién confiaba Jesús? En el poder de Dios sobre ese hombre, no en el hombre en sí. Y además le dijo, vuelve a tu casa. ¿Sabes qué le quiso decir? Quiero que vean lo que Dios ha hecho contigo. Primero, en los que tienes cerca.
Sabemos que este hombre fue el que evangelizó y todo Decápolis, 12 ciudades, o 10 ciudades, 10. ¿Ves? Me vino una vocecita 10. Luego me vino la Laura en ayuda, ¿sí? Bueno, pues este hombre evangelizó y 10 ciudades, Decápolis, 10 ciudades fueron llenas de la palabra de Dios por un hombre que dormía en sepulcros y se autolesionaba. ¿No crees que estás más capacitado, que tienes a Cristo dentro? Que Cristo ya murió, ya resucitó y ya te dio su Espíritu. Esta historia me impacta por eso, porque uno se tiene que atrever. Por eso hoy he venido a decirte, atrévete con lo que tienes en la mano. Comienza por tu casa, comienza por los que tienes cerca. Comienza por ahí y no te dejes amedrentar por el enemigo cuando tu esposo o tu esposa te dice, tú, sí, ahí las palmas que das en la iglesia y luego eres una bruja. Bueno, yo también lo era. Pero Dios va convirtiendo la bruja en no tan bruja. Pero si no hago nada porque soy una bruja, yo siempre le decía a mi esposo, yo ya sé con qué estoy luchando, no hace falta que tú me ayudes a recordarlo. Porque entonces yo también te voy a recordar a ti que no eres santo. ¿Os suenan estas peleas matrimoniales? ¡Que no eres santo! Y luego veníamos a la iglesia, alabaré, alabaré. Oye, las peleas acababan en 5 minutos, ¿verdad? Luego tocó más duro cuando éramos pastores, porque ya no era ir a la iglesia, era ministrar en la iglesia. Pero ¿y si Dios llega a ver todas estas cosas en mí y no me llama? ¿Sabes que tuve, tal vez que muchos otros no han tenido, el arranque de decir, si aquí lo dice, voy a por ello? Si aquí lo dice, mira Dios, yo creo en ti y te creo a ti. Supongo que contabas con quién soy. Supongo que contabas con todas las cosas que hago en el oculto que nadie sabe y tú conoces. Supongo que contabas con todos esos pensamientos que tengo y que no puedo vencer. Supongo que contabas con una Ana a medio camino porque tú me dijiste que tú terminarías la obra en mí, con lo que supongo que contabas que estoy a medio hacer. Supongo que contabas que estoy en construcción. Y esa fue como un ancla en mi vida. Y entonces empecé a pensar ayer en la noche, qué cosas tremendas Dios comenzó a hacer. Y quería contarte un par de testimonios porque el Señor me dijo, cuéntalos. Le dije, confírmamelo. Y Yasmina me mandó un audio diciendo, pastora, yo creo que usted debería de contar los testimonios que hay por ahí porque todos los queremos escuchar. Dije, wow, Dios, eres demasiado. Entonces comencé a pensar lo que Dios había hecho con un desecho de vida. Dios empezó como que a recordarme, Bermeo, mis inicios, mi interior, lo que nadie conocía. Yo le estaba diciendo ahora a mi nuera que yo era una persona tan fuerte, tan independiente, que entonces mi madre pensaba, bueno, pobrecito el marido, le voy a hacer los regalos a él, porque bueno, Ana se vale sola. Luego me acuerdo mi hijo Nathan de pequeñito, que mi prima Gurchan le dijo, pero ¿y tú? Cuando seas mayor, ¿a quién vas a cuidar? ¿A tu aita o a tu mamá? Y mi hijo le dijo, aita, claro. Claro, mi prima se quedó y le dijo, ¿y tu madre? Dijo, no, ella puede sola. Y un montón de cosas así que yo le decía a mi nuera y nadie se daba cuenta que por lo fuerte que era dañaban mi corazón porque para mí nunca había nada. Entonces uno sabe lo que lleva dentro. Uno sabe lo roto que está, los pecados que puede llevar, las debilidades que puede llevar. Uno sabe todo eso, pero Dios lo sabe mejor que uno y si Él apostó por mí le voy a creer a Él. Creo que te falta creer en ti mismo como estás. Con todo lo que tienes dentro, que tal vez ni siquiera tu esposa o tu esposo lo sabe, pero Dios lo sabe. Dios sabe quién eres y quiere hacer algo tremendo contigo, con todos tus fallos, porque de los errores me enseñó el Señor. De mis mayores derrotas llegaron mis más grandes logros, porque llegaron mis más grandes lecciones. Pero si no aplicas el examen, si no lo haces, no vas a saber si tienes aprobado o suspendido. Arriesga, iglesia, arriesga este año a orar por los enfermos, arriesga a creerle a Dios, arriesga. Cuando fui a Argentina, encontré una mujer, yo le pasé, hoy vi el vídeo otra vez, yo le pasé una fotografía y a producción, encontré una mujer que me dijo, pastora, he venido hasta aquí con mi familia, su esposo y su hija mayor, he venido hasta aquí con mi familia a contarle
que usted dio una palabra en cielos abiertos. Yo luego había entendido en conversaciones con Dios, pero ella lo aclaró. En cielos abiertos, y dijo que enviaba una palabra de sanidad. Pensé que estaba aquí. Si quieren ponerlo, que enviaba una palabra de sanidad. Y yo estaba sufriendo de los ovarios, se me habían inflamado los ovarios, se me había extendido todo. Y el médico me dijo que había un mal pronóstico. Entonces le envié la palabra de sanidad y ahí dice que lo agarró. ¿Y sabes qué dijo? Lo creo. Creo que Dios me va a dar la sanidad. Porque además dice ella que yo estaba diciendo, sea lo que sea, veas lo que veas, créelo. Cree lo que Dios ha dicho, que es lo que nos suele faltar. Créelo. ¿Sabéis qué pasó? Que ella fue al médico y le dijo al doctor, revísenme. Y cuando le revisaron le dijeron, está todo tan mal que ahora de urgencia te tienen que operar y te tienen que vaciar. Qué confrontación, ¿verdad? Enviamos una palabra, la mujer lo cree, va al médico con esa fe. ¿Sabes qué hizo esta señora? Ella me dijo, ¿sabes lo que hice? Creerle a Dios. Dije, no, hay una palabra y yo estoy sana. Se marchó. Volvieron las revisiones porque ella empezó con unos dolores tremendos. Dios hace cosas maravillosas. ¿Cómo se iba a enterar ella? Empezó con unos dolores tremendos. Se fue a revisión. Cuando la revisaron le dijeron, no sabemos qué pasó. Usted está sana y encima lleva un bebé en el vientre. Ese es el bebé que lo venía a mostrar. Dale la gloria al que vive, ¿sí? Dale la gloria al que vive. ¿Sabes que esto no está escrito en los hechos, pero está escrito en una persona que le ha creído a Dios, ella, y en otra que le ha creído para accionarse con todo lo que lleva adentro? ¿Sabes qué eres tú? ¿Sabes que esa parte de responsabilidad te toca a ti? Azu, tal vez la habéis visto en el vídeo. En ese vídeo se ve poco, pero una jovencita, desde muy niña, atacadísima por Satanás. Tuvo súper joven un bebé. Un niño, no sé si ahí está la chica, un niñito que sufrió lo mismo que la madre. Porque cuando una madre está desequilibrada, los hijos sufren el desequilibrio. Esa mujer 8 veces metida en psiquiátricos, 8 veces, no 8 días, 8 veces metida en psiquiátricos, no sabemos el tiempo. 3 intentos fuertes de suicidio y Dios puso la mano en los 3. Y aquí lo que se ve en el vídeo que yo subí, en un instante, en un segundo, ¿verdad? Uno dice, pues ese segundo. En ese segundo Dios le cambió la vida. Pero ahora te voy a decir algo. ¿Dónde está al final la importancia? Obvio que Dios, obvio que su poder, obvio que la chica que se presentó hasta el llamado, obvio todo eso. Pero ¿dónde está la verdadera importancia? Que Jesucristo tuvo un instrumento para llevar su libertad. Y ese instrumento eres tú. ¿Qué estás haciendo con tu vida? Dios me dijo, cuéntales, porque no ha quedado en los hechos de los apóstoles que Dios haga maravillas. Que la mano de Dios a través de la mano de Pablo haga señales, prodigios, maravillas. No ha quedado encerrado en el Hechos 2, en el Hechos 4. No ha quedado encerrado ahí. Hechos de los apóstoles puede seguir escribiéndose en ti. Puede seguir escribiéndose en mí. Pero Dios me llevó hasta Bermeo, hasta mis inicios, para hacerme entender, me creíste, Ana. Dios me recordó que yo todo lo que me decía, yo me lo creía. Y una vez vinieron a mi iglesia a decirme, era una iglesia bautista y había 2 hermanas brasileñas, una de ellas todavía sigue en Bermeo, se hizo dueña de un bar. Y esta persona vino a decirme, viene mi hermana a la iglesia y viene de un psiquiátrico y la han intentado liberar muchísimas veces y ella ha destruido las iglesias. Y yo no sabía lo que era liberar, ni sabía lo que era nada. Yo solo decía, bueno, hay una persona que viene de un psiquiátrico que tiene una necesidad. A veces, cuanto menos sabemos, más productivos somos. Porque cuanto más sabemos, más nos enredamos. En el punto 1, ¿será que estoy en santidad para poder ir contra el demonio este que viene? ¿Será que no hago nada? Si vives en santidad y sabes que vives en santidad, aunque tengas luchas, aunque tengas problemas, aunque tengas caídas, vives en santidad, vete a hacer lo que Dios dice que tienes que hacer. Yo me metí encerrada en un cuarto con aquella mujer y casi que a la piña, pero no importa. Al menos lo hice. Porque ella quería ponerme las manos a mí. No te lo pierdas, los demonios no saben nada, ¿no? Lo primero que hizo fue intentar ponerme la mano en la cabeza.
Y yo, como pude, agarrándole la mano en el nombre de Jesús, me habían enseñado que el nombre de Jesús tenía poder y creo que es lo único que sabía. Y obvio que aquella chica ni siquiera fue liberada. Bueno, nunca lo supe, pero seguro no. Pero no importa. Yo de ahí aprendí muchas cosas. Se ríen. Y cuando salí, me encontré con mi pastor. Me dijo, te voy a dar un consejo. No lo vuelvas a hacer, no lo hagas. Él me había autorizado, ojo. No lo hagas. Yo lo perdí todo. Perdí mi mujer, perdí mis hijos, perdí mi casa por meterme contra Satanás. Cuando uno sabe la palabra, escrito está. Este consejo no viene del cielo, porque el Señor me ha enviado a echar fuera demonios en su nombre. Por eso es tan importante la palabra. Porque si tú te centras incluso en una Ana Olondo, lo que diga Ana Olondo para ti va a ser misa. Pero tú no tienes que tener tus ojos en nadie más que no sea Jesús. Y Jesús es la palabra. Entonces cuando tú estás centrado en Jesús, dale el aplauso por ahí que lo escuché. Dale el aplauso bien fuerte a Jesús. Dale ese aplauso, dale la gloria, dale la honra. Gracias, Señor. Tú eres bueno y para siempre tu misericordia. No hay más secreto que este. Todos estos son los testimonios que yo vivo cuando voy por ahí. Hay un precio a pagar. Porque realmente, como siempre decimos, ¿verdad? La gente ve la foto que pongo en el crucero y la gente no ve los lloros que he tenido en la noche. Hay un precio a pagar. La gente no ve que también contra mi cuerpo puede haber un ataque y que estoy de defensas bajas o contra mi mente y que estoy hecha polvo porque mis hijos están aquí solos. La gente no ve nada de eso. Pero uno tiene que tener en mente a quién yo quiero agradar. A Jesús. Y una de las maneras en las que le voy a agradar, o de la más grande manera, es no dejando que la semilla que Él me dio en la Biblia, que yo puedo sembrar y traer fruto al 100%, sea echada por tierra. Voy a hacer todo lo que ahí dice que tengo que hacer. Os dije que me arrodillé y oré por mi tía muerta. ¡Resucita! Porque como ya Abigail la había resucitado, ¡resucita! Y no resucitó. Al siguiente muerto que me vea voy a decirle lo mismo. Pero ¿sabes? En esta carrera Dios también me explicó algo. Para que veas cómo los errores te enseñan. Dios me explicó algo. No va a resucitar porque tú lo digas ni porque creas que va a resucitar. Va a resucitar si el diseño, el propósito de esa vida no terminó. Entonces cuando murió mi padre no se me ocurrió poner las manos y decir resucita. Porque ya aprendí cuando fallé con mi tía. ¿Entendemos esto? Anímate, arriésgate, arriesga lo que tengas. ¿Qué tienes en la mano? Vete con ello. Y Dios ve en ti. Mira, le puedo enseñar. Le puedo ayudar. Le voy a capacitar, le voy a levantar. Porque puedo fiarme de Él. Porque puedo fiarme de Él. Si una cosa me gusta que Dios dijo de David fue, yo sé que Él va a hacer lo que yo le diga. ¡Guau! Para mí esa es una de las mayores declaraciones de amor. Que el Señor diga, yo sé que Ana es confiable, ella va a hacer lo que yo le diga. Aunque luego me salga mal, como la gran mayoría de las veces. Porque me tiene que salir mal para aprender. Pero cuando le agarro, cuando me ha enseñado, ahí se produce gloria para Dios. Y rescatar una vida. ¿O tú te crees que en el nombre de Jesús fuera a esa chica de la muerte resultó de la noche a la mañana? No, resultó de los demonios queriéndome tirar de los pelos, escupiéndome y todo lo que sabemos, ¿verdad? Pero oye, ¿y cómo se aprende? Entonces, no importa que te valgan estas historias para decir, voy a creer en mí mismo, me voy a levantar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén de todos los que nos están viendo? Voy a creer en mí mismo, me voy a levantar. Y por lo menos que no se diga que no hice nada. Por lo menos que no se diga. En mi casa, pastoras que no me escuchan, no importa, tú habla. Porque ni siquiera sabes esas palabras, lo que están sembrando en el corazón de aquel que te dice que no te escucha o aquel que te escarnece, porque esa era mi vida. Las semillas caían y de noche lloraba. De día era muy valiente y no necesitaba nada ni a nadie. Pero de noche lloraba, ¿dónde estás, Dios? ¿Dónde estás que no rescatas mi vida? ¿Dónde estás? El orgullo me hacía no reconocer delante de las personas que me decían que necesitaba a Jesús.
El orgullo me hacía no reconocer, pero a solas con Dios uno está desnudo. Entonces sigue sembrando. Ni siquiera sabes si en el último día de la vida de esa persona Dios usa tus palabras para darle eternidad. Sigue hablando, sigue haciendo algo. Es que fracasé tantas veces. Bueno, tú no sabes si ahora la siguiente es la victoria total. Yo te lo digo por experiencia, yo sigo fracasando tantas veces. Yo sigo fracasando tantas veces, pero no me importa, porque sé que en medio de mi caída hay una mano que me sostiene y me dice: sube para arriba. Sigue caminando, Ana, levántate y sigue caminando. ¿Quieres esa mano de Jesús hoy? Cierra tus ojos y mira, localiza. ¿Cuántos fracasos te han detenido? Localiza. ¿Cuál ha sido la experiencia que te ha detenido? Localízala. Y cuando la tengas localizada, tráela a los pies de Jesús. Y dile: aquí vengo con mis bajezas, aquí vengo con mi pecado, aquí vengo con mi desnudez, aquí vengo con lo que tengo. ¿A quién le voy a engañar? Aquí vengo con todo, pero haz tu parte. Y tú dijiste que estoy en construcción, que estoy en esa rueda con las manos del alfarero moldeando mi vida. Y aunque me rompa en tus manos, tú vas a volverlo a hacer de nuevo. Díselo a Jesús. Padre, bendigo cada persona que ahí nos está escuchando, Señor, y dice: estoy rota, estoy frustrada, estoy rota y debilitada. Yo te bendigo porque el alfarero sigue moldeando tu vida y nada en Dios se perderá. Cada fracaso, cada derrota, cada error es una victoria, porque de ahí Dios te enseñó. Porque de ahí Dios te enseñó. Te bendigo. Esta porción, aunque todas las demás eran en Reina Valera, esta porción me gustó como lo dice en la Nueva Versión Internacional. Dice así: una vez cuando íbamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava que tenía un espíritu de adivinación. Con sus poderes, esto es para los que me dicen que el diablo no da poderes. Por supuesto da poderes. Muchos tatuajes tienen poderes que cuando ministramos las vidas, el espíritu inmundo me dice: estoy aquí por este tatuaje. ¿Sí? Con sus poderes, obvio, dados por Satanás, ganaba mucho dinero para sus amos. Nos seguía a Pablo y a nosotros gritando: estos hombres son siervos del Dios Altísimo y les anuncian a ustedes el camino de salvación. Así continuó durante muchos días. Por fin Pablo se molestó tanto que se volvió y reprendió al espíritu: en el nombre de Jesucristo te ordeno que salgas de ella. Y en aquel mismo momento el espíritu la dejó. Me gusta esto. En aquel mismo momento, como os decía antes, no hace falta muchas veces forcejear nada. Cuando hay una voluntad rendida o cuando el poder de Dios quiere venir a hacer algo, no hay demonio diga no. Amén. Me gusta cuando leo las historias, recrearlas en mi mente, cómo es que sucedería. Y aquí estamos viendo que por lo menos sabemos por la historia. Yo te voy a pedir, por favor, si puedes en casa leértelo, si pueden aquí en la congregación, porque no he podido leer todo, pero puedes leerte todo Hechos 16, que es bien interesante esta historia. Y tenemos aquí que iban Pablo y Silas, ¿verdad? Nos conocemos la historia, iban Pablo y Silas. Timoteo se había unido un poquito antes a ellos y hay alguien que está narrando, ¿verdad? Porque está diciendo ahí: nos seguía a Pablo y a nosotros. Y en un momento pensé: ¿y quién era? ¿Quién es el que escribió los Hechos de los Apóstoles? Lucas. Entonces ya por lo menos sabemos que 4 hombres iban de camino a la oración. Iban de camino y una muchacha sale con el espíritu de adivinación y sabemos la historia. Dice aquí, ellos se incomodan. En un momento Pablo se molesta, le dice fuera y el espíritu la deja. Y hasta aquí todo bien. ¿Qué estaban haciendo estos hombres? Cumplir la voluntad de Dios, llevar el reino adelante, sacar los espíritus inmundos de las vidas. Sí, hasta aquí todo perfecto, pero como que la confusión llega cuando una acción buena les parece que les trae una recompensa mala. Porque no sé cuántos saben que a causa de lo que Pablo hizo en este momento, Pablo y Silas terminaron en prisión. Es decir,
ellos estaban haciendo la voluntad de Dios. Es más, muchas veces nosotros sufrimos injusticias y nos metemos en prisiones a causa de nuestras decisiones. Pero este momento no era una decisión de Pablo y de Silas, era una decisión del Espíritu de Dios. Porque si tú te lees un poquito antes la historia, ellos decidieron ir para un lugar y el Espíritu Santo dijo no. Entonces decidieron ir para otro y el Espíritu Santo dijo no. Y entonces Dios Padre interviene y le da a Pablo una visión de un hombre puesto en pie que le dice: pasa a Macedonia, ayúdanos. Y entonces ellos entienden, pues es a Macedonia donde tenemos que ir. Que iban siguiendo la voluntad de Dios, la guía del Espíritu Santo. Pero siguiendo la guía del Espíritu Santo encuentran un episodio que tú piensas que a Dios se le escapó. O cuando Dios dio aquella visión ya sabía lo que iba a acontecer en el camino. Sí, ¿verdad? Entonces encuentran un episodio que parece que les paga mal por bien, porque ellos terminan en prisión. Yo os quiero decir algo. Realmente mucha de la perdición de los cristianos está aquí, se encuentra aquí, en pensar que porque estamos haciendo la voluntad de Dios, porque estamos siendo guiados por el Espíritu Santo, nunca vamos a encontrar una injusticia. Esta es la perdición de muchos. Muchos piensan que por hacer la voluntad de Dios todas las puertas se van a abrir, van a llegar bendiciones sin oposición, victorias sin batalla, que todo va a estar como la alfombra roja delante de nuestros pies, porque Dios dijo que tenemos que hacer y nosotros vamos detrás. Mira, esto puede acontecer y hay puertas que se abren solamente porque Dios dijo se abre y tú vas a pasar, y hay oposiciones que van a caer, pero hay otras muchas, como en esta historia, que no van a caer, van a suceder. Injusticias a tu vida. Y si tú no estás claro en esto, si tú no estás claro en que aún a pesar de estar en la perfecta voluntad de Dios, siguiendo toda su instrucción, aún a pesar de eso, tú puedes verte envuelto en una injusticia, ¿sabes qué va a suceder? Que vas a perder el control de tus pensamientos. Nosotros perdemos el control de nuestros pensamientos a causa de la más mínima injusticia. ¿Pero por qué? ¿Qué sucedió? Y cuando tú pierdes el control de los pensamientos, hay alguien que agarra ese control, y generalmente es Satanás el que agarra el control de tu mente y siempre la quiere volver contra Dios. ¿Por qué? ¿Por qué a mí que estoy haciendo la voluntad de Dios? ¿Por qué si yo, Señor, te obedecí? ¿Alguien ha dicho algo así? ¿Alguien en el último tiempo se ha visto así? ¿Verdad? Déjame decirte que las injusticias en tu vida no van a faltar y no vas a poder escapar de ellas. ¿Sabes por qué? Porque la gran mayoría de las veces esas injusticias no tienen que ver con lo que tú haces, sino con lo que los demás hacen. Con lo que los demás hacen contra ti, con lo que los demás hacen en sus propias vidas que te afecta a ti. Entonces no vas a poder estar exento de eso, porque tú eres dueño de tu vida, pero no eres dueño de la vida de los demás. Y las injusticias tienen la capacidad de meterte en prisiones. Te voy a poner un ejemplo. Una injusticia es que te maten un hijo a tiros. Tu hijo ha estado en el momento incorrecto, en el lugar incorrecto, y una bala perdida vino y lo alcanzó. Yo he escuchado testimonios así, uno lo escuché en México, de una niña. Así la alcanzó y murió. Eso es una injusticia, hermanos. Una madre que tiene dedicada su vida al Señor y se encuentra con esta injusticia. ¿Qué sucede? Que tú automáticamente entras en una prisión, quedas bloqueada en una prisión, por lo menos de una pérdida que ya no va a poder volver. Una hija, un hijo que se fue. Un matrimonio, se prometen, hacen los votos en el altar y se prometen fidelidad. ¿Y cuántas mujeres y cuántos hombres hay fieles a Dios, con sus vidas consagradas? Mujeres dedicadas a sus esposos, cocinándoles, amándoles, les dan hijos, desbaratan sus cuerpos por esos hijos, y luego de pronto el esposo ve una más joven y se fue. La esposa ve uno más joven y se fue. Uno más viejo con dinero y se fue. Es una injusticia, ¿sí o no? Y si tú la has sufrido, las mujeres y los hombres que han sufrido esta injusticia saben que quedan en una prisión. No estoy hablando aquí de si liberas o no perdón. No. Simplemente esa injusticia trajo una prisión, porque toda tu vida se ve desbaratada. Si fuiste mamá y dedicaste toda tu vida sin trabajar a tus hijos y a tu esposo, y ese esposo te deja, te quedas sin dinero, te quedas sin papá, te quedas sin esposo. Quedas de pronto en una injusticia metida, porque las injusticias tienen poder de meterte en prisiones. Ahora bien, mira aquí hay un pero en la historia, porque las injusticias tienen el poder de meterte en una prisión, pero
no tienen el poder de lo que tú vas a hacer dentro de esa prisión. Tú puedes entrar en una prisión enfocada en Dios, como Pablo y Silas, o puedes entrar en esa prisión y enfocarte contra Dios. Ahí sí tú has perdido todo el poder. Ahí sí tú has perdido la llave de tu salvación. Ahí sí tú has perdido todo, porque la amargura va a inundar tu ser. Entonces, contra la injusticia no vas a poder pelear, porque no depende de lo que tú haces, sino de lo que hacen los demás en la gran mayoría de los casos. Pero lo que sí vas a poder pelear es con lo que la prisión de esa injusticia quiere traer a tu vida. Y de esta historia podemos aprender que no todo en la vida cristiana es alegría, es gozo de la salvación, pero tal vez en medio de una prisión. ¿Sí? Entonces tienes que estar claro en esto para que tus pensamientos no se tambaleen y no pierdas el control a la más mínima injusticia. ¿Cuántas veces me has escuchado predicar? Creo que algo también dije en la adoración, de esos pero Dios, ¿verdad? Ay, a mí me encantan los pero Dios. La Biblia está llena de pero Dios. Sara era estéril, pero Dios intervino y le dio el hijo de la promesa. Aquella mujer encorvada, 18 años, cada fin de semana en el servicio encorvada, pero vino el Hijo de Dios y la enderezó. Aquel pueblo de Israel, como hablábamos antes, tenían de frente el mar, tenían detrás a los egipcios, no había salida, pero Dios vino y abrió el mar para que pasaran en seco. Hay un pero Dios en cada historia que cambia la vida, que cambia la historia. Y esto lo hemos predicado y esto lo hemos vivido. Pero en este último tiempo Dios me venía como que mostrando algo. Cuando no hay un pero Dios, puede haber un pero yo. Pero yo. Ahora ponte en el lugar de Pablo, en esa prisión. Una de dos: o te echas a morir lleno de amargura, haciendo la voluntad de Dios. Mira que, Señor, yo te dije que yo quería ir por otro camino y me dijiste que no. Y quise ir por el otro y también me dijiste que no. Y me traes a una emboscada. Parece que me estás pagando mal por bien. Podía quedar preso en amarguras. Pero Pablo se levantó, por lo menos en el espíritu, elevó su espíritu a Dios y dijo: estoy preso en una prisión, pero yo voy a adorar a mi Señor. Aquí me han traído al último rincón de esta prisión, pero yo. ¿Cuál es el pero yo que tú vas a poner a tu situación? Porque te puedes echar a morir porque tu esposo o tu esposa te abandonó, o te puedes levantar diciendo: yo me voy a levantar, pero yo me voy a levantar y voy a adorar a mi Señor. Tal vez ha venido una quiebra, una ruina, y dices: pastora, ni siquiera mi culpa era, porque de pronto descubrí que mi pareja era ludópata y todas mis finanzas, ¿sabéis? Yo escucho casos así, yo escucho tantos casos que me escriben. Personas desahuciadas, no solo de salud, la vida. De pronto, como una baraja de naipes, cayó delante de ellos porque ni siquiera supieron con quién se casaron. Y no todo es el yugo desigual. Hay personas que las dos entraron en matrimonio sin conocer al Señor, y luego una de ellas conoce al Señor y el otro le quiere llevar usado por Satanás a la perdición. Hay muchas historias trágicas e injustas en la vida del pueblo de Dios. Pero no solo hay un pero Dios, hay un poder dentro de ti que te puede hacer elevarte en medio de esa situación y decir: pero yo de igual manera voy a adorar, pero yo me voy a levantar a orar y a adorar a mi Dios, porque sé que de algún lado llegará mi salvación. Pero yo tiene poder de mover la mano de Dios a tu favor. Como nos decía el pastor el viernes, Dios no se mueve, muévelo tú. Mueve tú a Dios. Que Dios no se mueve en tu situación, mueve tú la mano del Señor, porque la fe agrada a Dios. Y en medio de una prisión no hay adoración más apetecible que aquella que no solo entona canciones, como os decía antes, no solamente te unes al son de una melodía, no solamente abres tu boca para entonar melodía, no. Hay realmente dentro de ti una adoración que dice: no me importa dónde estoy metido, dónde estoy metida, pero Dios, pero yo sé que de algún lugar saldrá mi socorro. Mi socorro viene de Jehová. En tu situación actual hay poder dentro de ti. No solo mires hacia Dios, puedes mirar dentro de ti. Hechos 16, 25, 26. Pero
Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces, ¿cuándo fue? Yo no veo la intervención de Dios aquí hasta que no hubo un pero yo. Porque no es que la Biblia dice que de pronto Dios irrumpió, no. Es que ellos decidieron tomar una acción que hizo que Dios moviera su mano a su favor. Entonces, cuando ellos cantaban los himnos y oraban, dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Mira, la adoración en medio del dolor tiene poder de atraer lo sobrenatural y tiene poder de rompimiento. ¿Qué dice que sucedieron con todas las cadenas ahí? Cayeron, se soltaron. ¿Por qué? Porque dos personas oraron y adoraron. No, pastora, conmigo no funciona. Entonces no estás orando y no estás adorando. A veces nosotros pensamos que estamos orando y lo que estamos es levantando quejas a Dios. ¿Tú te imaginas aquí a Pablo y a Silas? Pues yo sé que tú sacaste a Pedro de la prisión y a nosotros nos has dejado botados aquí. La iglesia de Jesucristo parece que la nuestra no funciona porque los hermanos de Pedro oraron y enviaste un ángel y nosotros estamos aquí en prisión y agarrados ahí a los barrotes. Hermanos, oren por nosotros. ¿Tú te los imaginas así? A veces nosotros creemos que estamos orando a Dios y lo que estamos es elevando millones de quejas a su presencia. Porque tú lo hiciste con el otro hermano y de mí no te acuerdas, Señor. No dice nada de eso. Dice que oraban y adoraban. ¿Y sabes por qué yo sé que en sus oraciones no había quejas? Porque una oración de queja no trae una adoración. Una oración de rendición, una oración de confianza genera adoración. Entonces ellos realmente estaban orando a Dios confiados. No sabemos lo que dirían, pero probablemente, Señor, tú nos trajiste aquí. Sabemos en quién hemos creído. Esto no parece la mejor plataforma, pero sabemos en quién hemos creído. Canta, Silas, canta. Oh, alaba, simplemente alaba. Y estaban ahí en confianza. Y de pronto Dios desde el cielo dice, Dios, ¿pero qué es esto? Yo me los imagino siempre. A mí me encanta recrear las historias de la mente. Y me encanta pensar, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahí derretidos con dos personas que dicen, ahí en plena prisión, en el fondo, los suburbios de la prisión. Tú escuchas esa adoración, oh, alaba. Por eso irrumpieron con su sobrenatural. Pero siempre decimos que estas historias no están escritas para hacer cuentos para los niños, cuentos de noche para tus nietos o para tus hijos. Estas historias están para que tú sepas que las puedes vivir. Entonces, en medio de tu sufrimiento, en medio de tu dolor, en medio de tu prisión, tú puedes no levantar quejas, levantar una oración de rendición que traiga una adoración detrás. Oh, alaba. Y de repente vas a ver que toda esa situación va a cambiar porque los barrotes de tu prisión van a caer. Amén. ¿Cuántos le creen a Dios? ¿Cuántos creen por un Dios que no está metido en unas líneas? Un Dios que está vivo y un Dios que sigue haciendo las mismas cosas, porque Él dice ayer, hoy y por los siglos, yo soy el mismo. Ellos provocaron a Dios con lo que tenían. Oración y adoración. Por eso te decía antes, ni tanto se trata de visiones y la gente se frustra porque yo no veo visiones. Pastora, pero es que para ti es fácil porque ves visiones. Mira, a mí las visiones no me llevan a ningún lado. A mí es la fe la que hace que yo agrade a Dios. Y tú tienes la misma fe que yo, entregada una porción de fe. ¿Qué haces con ella? Eso es lo que tal vez marca la diferencia. Te decía en la adoración, donde otros veían prisión, barrotes, injusticias, Pablo y Silas alcanzaron a ver un altar de adoración. En medio de donde estás, tú puedes ver un panorama u otro. Entonces, eso depende de ti, no depende del que te arrojó a la injusticia. No depende ni del cielo ni del infierno. Solo depende de ti. ¿Qué quieres hacer? Ese poder no ha sido entregado a Satanás. Satanás puede estorbar, como decía Pablo. Satanás nos estorbó. Satanás puede estorbar. Satanás te puede estorbar toda la vida, pero Satanás no tiene el poder de tomar una decisión por ti. La decisión de lo que haces en medio del estorbo la tomas tú. No la toma el diablo. Y no la toma tampoco el Señor. El Señor puede hacer muchas cosas por ti, pero no puede decidir por ti. Porque si decidiera por ti, decidiera por salvación. Y hay muchos que se pierden.
porque no puede decidir por ti. Ese poder lo tienes tú. Escucha, hay ciertos rompimientos además que nunca se van a dar en un lugar cómodo. Hay personas aquí que dicen, es que por tanto tiempo he orado. Yo sí que he orado, pastora, que Dios me saque de este lugar. Yo te quiero hacer una pregunta. ¿Y tú piensas que Dios no sabe en la prisión en la que estás? Lo que pasa es que a veces Dios nos necesita en lugares incómodos para provocar dentro o detonar dentro rompimiento. El rompimiento de Pablo y de Silas vino porque ellos estaban en una prisión, y tú y yo hoy estamos escuchando una historia gloriosa porque ellos estaban adorando y orando dentro de una prisión. Entonces hay momentos en los que tú, aunque estés desesperado, desesperada, diciendo, Dios parece me olvidó. Dios no se olvidó. Dios no se olvidó de ti, ni cuando estás en el valle, ni cuando estás en la prisión, ni cuando estás en el desierto, ni cuando estás sobre el mar. Dios no se olvidó. Dios sabe exactamente dónde estás. Eres tú la que tal vez quieres salir, o eres tú el que quiere salir antes de tiempo. En esas prisiones hay poder transformador. Te voy a poner un ejemplo muy claro y tú luego lo vas a acoplar a tu vida. Una persona que tiene problemas de sujeción, si Dios la pone en un espacio cómodo, donde sus pastores, sus jefes, sus padres le dicen sí, amén a todo, sí, amén a todo, pero esa persona tiene problemas de sujeción en el interior y el corazón es engañoso y perverso más que todas las cosas. Entonces esa persona no se ve con un problema. Entonces Dios le pone una plataforma donde todo el mundo le dice sí a todo, sí a todo. ¿Tú crees que se va a producir un rompimiento dentro de ella? No. Entonces Dios le tiene que poner en un lugar incómodo, en un lugar donde le confronten. No, eso no es así. En un lugar donde no le dejen, porque ella dice derecha o él dice izquierda, le digan, ah, sí, izquierda, derecha, donde tú digas. No. Le va a poner en un lugar donde se va a dar de bruces con la persona que es autoridad. Y entonces esa incomodez, esa prisión, porque esas personas se encuentran presas ahí, no pueden hacer su voluntad, esa prisión le va a dar la oportunidad de ahí mismo, ahí dentro, porque Dios no lo va a sacar a otro lugar, no la va a sacar a otro lugar, ahí dentro tiene que encontrar, como el juego ese de escape o cómo se llama, ¿verdad? Ahí dentro tiene que encontrar el botón que detona que haya rompimiento, ahí dentro. Por eso Dios, en su infinita misericordia, muchas veces no te saca de tu situación porque sabe que solamente ahí tú puedes encontrar ese botón. Y si te saca, te pierde. Entonces, si tú consigues adorar, alabar, ahí donde estás, es que no soy comprendida, es que Dios me olvidó, es que todo el mundo me está haciendo injusticias. ¿Y dónde dijo la Biblia que no te las harían? Las injusticias no dependen de lo que tú haces, dependen de lo que otros hacen, y a veces Dios permite que las hagan. Porque necesita rompimiento. Entonces, ¿dónde está el problema? El único problema está en ti, que quieres salir antes de tiempo. El único problema está en que tú estás forzando una salida que Dios no te dio. Entonces, si consigues adorar, alabar, ahí en medio de esa situación, en medio de todo eso que te condena, te rechazan, te oprimen, me siento tan incómoda, tan mal, perfecto, estás en el lugar indicado. Estás en ese lugar donde vas a encontrar tu solución. Y si tú ahí consigues adorar, no entonar una canción, adorar con un corazón rendido a Dios, y no elevar todas tus quejas cada mañana al Señor. Yo ya hice mi devocional. A mí me gustaría ver por un agujerito el devocional de muchos. Padre, porque aquella hermana le diste y a mí no me diste. Padre, porque... Eso no es oración, eso es queja levantada delante de Dios. Entonces, no estoy hablando de eso, estoy hablando de una oración sincera, rendida, que provoca dentro de ti una adoración. Ahí sí, lo que le sigue automáticamente es un rompimiento, porque esa adoración tiene poder de atraer lo sobrenatural y traer rompimiento. Y no solo las cadenas de Pablo y de Silas se rompieron. La Biblia dice que las cadenas de los demás presos que estaban ahí, el mismo carcelero, todos de alguna manera fueron afectados por el rompimiento que Dios trajo a dos personas. Dice además que cuando estaban ellos cantando los himnos, esta parte me encanta, cuando estaban cantando los himnos, oh alaban, únete, hay una adoración aquí. Si estás sufriendo, alaba. No importa, alaba. Tu alabanza, Él escuchará.
Pero sabes, no solamente Jesús escuchó, no solamente Dios estaba escuchando a aquellos dos locos por Jesús. Los presos dice que los oían. ¿Y sabes qué me dice esto a mí? Es que tu vida de alguna manera va a influir en todos los que tú tienes alrededor. Porque cuando estás en prisiones, cuando estás en una situación difícil, cuando estás en un tormento, los que tienen a tu alrededor saben dónde estás y están escuchando una melodía que tú puedes traer con queja y condenación o con alabanza a Dios. Y cuando tú alabas a Dios en medio de una situación difícil, tú estás enseñando a otros que hay una manera mejor de vivir que la que ellos ya tienen. El mundo tiene queja y condenación. ¿Por qué un hijo de Dios va a enseñar lo mismo que el mundo enseña? Los otros que están a tu lado están escuchando la melodía de tu corazón, están escuchando qué estás haciendo. Tienes una nube de testigos, dice Dios, una nube de testigos a tu alrededor. ¿Quieres cumplir lo que se te ha comisionado? Entonces ahí donde estás, sé ejemplo a los demás. Ahí donde estás, toma la decisión, la única decisión que puedes tomar, porque tal vez no puedes tomar otra decisión ahora mismo, pero hay una que puedes, que todos los que estamos aquí y todos los que me están escuchando pueden tomar, y es doblegarnos delante de Dios, rendir nuestra vida al Señor y adorar. Alabarle, adorar, orar, diciéndole: Padre, tú dices que en todo yo te dé gracias, aunque no entienda nada, yo te doy gracias. Eso sí es oración. Eso sí es oración. Que comienzas a orar en esa manera, con rendición, y poco a poco, no sé cuántos han vivido esto, poco a poco comienza a nacer en ti adoración. Comienza como a disiparse toda esa negrura, toda esa presión. Ya no ves barrotes, ya ves altar para poder colocar tu adoración. El poder está dentro de ti. Entonces toma la decisión, por raro que parezca el escenario en el que Dios te colocó, por raro que parezca. Mira, no fue el diablo el que te colocó en este lugar. Le damos demasiado poder al diablo. No fue el diablo el que colocó a Pablo y a Silas en aquella posición. No. Fue el Espíritu de Dios quien los guió a Macedonia, y en Macedonia se encontraron todo esto. Entonces no fue el diablo. Dios ya sabía cuando le daba aquella visión a Pablo, aquel hombre en pie diciendo: pasa a Macedonia, ayúdanos. En ese mismo instante Dios sabía que tiempo después, en un futuro muy cercano, estos dos iban a estar en prisión. Dios ya sabía lo que iba a suceder detrás de esa decisión que tomaste, que ahora estás lamentando. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios te guió. Pero el por qué no es la solución. Por difícil que sea el escenario, toma la decisión de alabar. ¿Tú te crees que Pablo, cuando Dios le dijo pasa a Macedonia a través de aquella misión, tú te crees que Pablo estaba pensando que la plataforma de predicación que Dios le iba a colocar era una cárcel? Y que aquel macedonio, o por lo menos uno de los macedonios, era su propio carcelero. ¿Sabes qué nos dice esto? Que no siempre los planes de Dios en nuestra vida se van a cumplir de la manera racional o de la manera en que nosotros pensamos. Pero lo importante es que se cumplan a la manera de Dios. ¿Y por qué te digo esto? Porque Sansón es un ejemplo perfecto para el cumplimiento de la voluntad de Dios a la manera del hombre. A ver, Sansón, ¿cumplió o no su asignación en la tierra? ¿Cuál era la asignación de Sansón? Hacer libre a Israel de los filisteos, ¿sí? ¿Lo hizo o no? Sansón trajo libertad a Israel de aquellos filisteos. Ahora, ¿a qué precio? Perdió su consagración, perdió su vista, perdió su vida. ¿Sabes? Ahora entiendes esa frase de es más importante el camino que el destino. Ahora te cobra más sentido. Dios no está tan interesado en que tú llegues al final. Dios está interesado en que en la mitad del proceso, en la mitad del camino que Él ya sabía que tú ibas a transitar mientras llegabas al final, en esa mitad tú no pierdas la consagración, tú no pierdas la obediencia a Dios, tú tengas un corazón rendido, tú sepas vivir en una prisión y sepas vivir en una pradera. Eso es lo que le importa a Dios, no tanto cómo llegues al final o el éxito que tú obtengas al final, porque te digo algo, Dios me reveló esta mañana que Sansón fue alguien que tuvo más éxito en el final que durante el camino. Mató más filisteos en desobediencia y en el final que durante el camino.
Entonces es que a Dios tampoco le importa el éxito que tengas al final, lo que le importa es compartir contigo el camino. Dios puede hacer lo que asignó para tu vida en esta tierra, puede hacerlo por encima de ti. Lo hizo por encima de Sansón, se desvió y Dios siguió su plan. Dios siguió su plan y Sansón seguía siendo instrumento en las manos de Dios. Dios lo puede hacer por encima de ti, pero lo quiere hacer contigo. Quiere una coinonía, una comunión, quiere caminar contigo en esta tierra. Y cuando estés en prisión, haberte dado las llaves, ya yo sabía que Satanás te iba a hacer eso, pero ya te dije lo que tú puedes hacer. Vamos, adora. Eso es lo que quiere Dios. Pero ha encontrado de pronto una humanidad que quiere un Salvador. Toda la humanidad, el 90% de la humanidad quiere un Salvador, hasta el que dice ser ateo. Cuando está en un avión y ese avión con sus turbulencias parece que se cae, clama a Dios. ¿Pero por qué claman? No claman por un Señor, claman por un Salvador. Son muy pocos, es muy poco el porcentaje, por eso Dios siempre habla del remanente. Es muy poco el porcentaje que quiere un Señor que vaya caminando junto a Él en medio de la travesía, en medio de las dificultades, en medio de las prisiones, de los desiertos. Y yo quiero ser esa persona. Yo quiero ser una persona que toma la mano de Dios. Yo no quiero ser un Sansón que incluso en el final tiene un gran éxito por traer una gran liberación. No, porque se cargó su vida. Dios nunca pensó un final así para Sansón, sin ojos y sin vida. Dios no pensó eso y muchos llegamos así. Y como Satanás sabe todo esto, como Satanás sabe que Dios no disfruta de tu éxito final, Dios disfruta de tu camino. Es en el camino donde te pone la oposición. Y una de las armas más efectivas que hay del infierno contra nuestras vidas es la injusticia. Porque la más mínima injusticia nos mueve el corazón. Perdemos el control de la mente, de los pensamientos. De pronto estabas, te amo Señor, gracias por todo lo que has hecho. Y la más mínima injusticia, ¿dónde estás? ¿Dónde estás, Dios? Eres injusto, eres malo. Y quien no lo dice lo piensa. La injusticia es un arma tremenda en las manos de Satanás. Pero yo te quiero pedir que tú no te quedes contemplando la injusticia. Si tú has decidido creerle a Dios, si te has determinado por serle fiel, si te has determinado por obedecerle en medio del camino, entonces que sepas que injusticias van a llegar, pero no te puedes quedar contemplando injusticias. Porque además recuerda que hay ciclos en nuestra vida que solamente van a desbloquearse, van a quebrarse, van a encontrar el botón de salida que quiebra la presión. Solamente donde estás, ahí dentro. Y cuando tú insistes en salir, te lastimas. Porque lastimas a Dios con tus palabras, lastimas tu propio corazón, te lastimas pensando que eres inferior a los demás porque a otros Dios les contestó y a ti no te contestó. ¿Por qué Pedro salió de prisión con un ángel y yo estoy aquí? Esas personas solemos ser nosotras. Y yo no sé cuántos recuerdan aquella enseñanza que un día os di del perro, ¿verdad? Cuando un perro corre a ti, un perro salvaje, vamos a ponerlo, un lobo, corre y te muerde la mano así. Instintivamente el ser humano va a querer sacar la mano de ahí. Porque te apresó la mano, porque ese perro es fiero y te está haciendo daño. Porque sus dientes son los barrotes de tu prisión. Y entonces vas a querer sacar. Pero ¿sabes qué sucede? Una, que no vas a poder, porque los barrotes, los dientes son más fuertes que tú. Y dos, aún lo consiguieras, ibas a desgarrar toda tu mano. Ibas a desgarrar los tendones, ibas a desgarrarlo todo. ¿Y qué tal si de pronto entiendes que te está haciendo presión y en lugar de para afuera, tú presionas para adentro? Piénsalo. Presionas en medio de esa prisión, en medio de esa boca que te apresó. Presionas y el perro empieza a ahogar. El perro comienza con tu puño a ahogarse. ¿Qué va a hacer ese perro? Va a soltar su boca y tú vas a poder sacar la mano. Ese es el efecto que tiene la adoración en el infierno. Tú presionas con tu adoración. Tú presionas y con tu queja te desgarras. Presiona al infierno con tu adoración. Voy a pedir, por favor, presiónale. Y acuérdate de este ejemplo. Este ejemplo Dios me lo dio en Bermeo cuando yo estaba en aquella iglesia. Me lo dio y nunca lo olvidé. La presión que uno puede ejercer a esa bestia
inmunda que viene a atacar mi vida. No voy a poder tal vez contra él, pero mi adoración va a ejercer una presión que me va a tener que vomitar. Va a tener que abrir su boca, sus dientes, va a tener que abrirlos porque yo estoy adorando a Dios. Y en el infierno esto es así. Si estás en la voluntad de Dios y estás sufriendo injusticias, eso no significa que Dios te haya olvidado. Recuerda esto, sus ojos están sobre ti. Él tiene todos tus caminos en sus manos. Tal vez solamente está esperando que si ya hiciste de todo y no funcionó, si ya te lastimaste y no funcionó, si ya intentaste salir y en el camino te lastimaste y no funcionó, ¿por qué no intentas adorar para ver si esa presión abre la boca del lobo que te apresó? Abre los barrotes, rompe los cerrojos de esa presión. ¿Por qué no elevar una adoración? ¿Por qué no cambias de sistema? Tal vez en ese escenario donde estás es el escenario perfecto del cual Dios no te quiere sacar, porque sabe que vas a encontrar tu libertad y la libertad de alguien más. Alguien más va a ser libre a causa de tu libertad. Entonces no quieras correr. Hoy yo veo en mi espíritu personas enviando sus armas. Tú puedes golpear al perro con toda tu fuerza. Ese perro, las presas, cuando te atrapan ya no te sueltan. Puedes matar al perro y no te va a soltar. Entonces realmente no es el sistema, ni golpear, ni intentar sacar. Es presionar. Presionar al infierno. Yo veo en mi espíritu personas echando las armas porque has intentado de todo y no funcionó. Y tal vez Dios hasta aquí te trajo para decirte, no es así. Es simple adoración. Es una adoración que nace de un corazón quebrantado la que va a hacer que yo me levante de mi trono a decir qué está pasando en ese lugar. Ábranse las puertas, caigan las cadenas, porque vengo a traer libertad.